Muy buenas tardes, mis amados hermanos y amigos y amigas que ingresan a la página web Mensaje de Amor para Salvación. Les habla su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. Qué bueno es nuevamente ingresar a esta página web. Espero que el Señor nos haya bendecido en este día, que nos esté ayudando, que usted esté muy bien donde usted esté. Le mando el saludo desde acá de Colombia, para donde usted esté, cualquier parte del mundo. Gracias por ingresar a la página web. Gracias por querer escuchar, edificarnos con la palabra de Dios, por querer ser alimentados con ella. Vamos a orar. Después de la oración vamos a quedar con un cántico para que después entremos al estudio de la tarde. Nuevamente muchas gracias por ingresar a Mensaje de Amor para Salvación. Recuerde que el tema que estamos estudiando es porque no me avergüence el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también el griego. Romanos 1:16. Y también recuerde que el tema que estamos estudiando por estos días es la semana que transformó el mundo, los eventos de Jesucristo, desde el capítulo 21 de Mateo hasta el capítulo 27. Vamos a seguir estudiando en esta tarde estos eventos, de lo que nos dice la Biblia acerca de lo que están en estas Biblia, en estas hojas, estas letras que son muy poderosas, en las cuales nos muestran acerca de la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo, del darnos la oportunidad de la salvación a usted y a mí, a todas las personas en este mundo, y que gracias a Cristo que fue a la cruz, pues cumplió ese pacto, selló ese pacto de la ley mosaica, y también nos dio ese pacto nuevo que es la ley de la gracia, la ley del perdón de pecados. Vamos a orar nuevamente, gracias, un abrazo le mando desde acá de Colombia, donde usted esté, un ósculo santo que es un beso fraternal y un apretón de manos. Gracias por ingresar a Mensaje de Amor para Salvación. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta tarde, por este día, gracias porque nos permite poder tener vida, salud, poder tener las bendiciones espirituales en Jesucristo, poder orar, poder adorar, poder leer la Biblia, edificarnos de ella, poder predicar, evangelizar, poder visitar hermanos o hermanas, poder inclusive orar por ellos mismos. También muchas gracias por su iglesia en el mundo entero. Gracias porque aún nos da la fuerza, la perseverancia, nos ayuda a ser fieles, nos ayuda donde quiera que estemos, en el trabajo secular, en el hogar o en cualquier parte, a hacer luces, a hacer ese resplandor en medio de las tinieblas. Gracias por su palabra, porque podemos leerla, escudriñarla, aprender de ella, aplicarla para nuestra vida, para nuestra salvación. Gracias por los hermanos y hermanas que están ingresando, amigos y amigas. Gracias por este medio de internet, por este emisora radial, a nuestros hermanos que la administran, por todos sus siervos que predicamos allí. Muchas gracias por darnos el privilegio tan grande, por darnos el privilegio también de poder estar allí en este programa que ya los hermanos han comenzado de tiempo atrás. Gracias por este momento. Bendíganos, guíenos para que todo sea para su gloria y para su honra, Dios. Gracias por las bendiciones materiales, por el techo, el abrigo, la alimentación. Gracias porque permite de que podamos hacer muchas actividades seculares, muchas actividades en el hogar o donde quiera que estemos. Nos permite tener la inteligencia, la sabiduría, mover nuestros pies, nuestras manos, poder hacer muchas cosas con el cuerpo que usted nos ha dado, en el templo del Espíritu Santo. Gracias por mis hermanos y hermanas, por los amigos y amigas que están ingresando. Bendíganos y guíenos en este estudio para su gloria y para su honra. En su Hijo Cristo oramos y damos gracias. Amén. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigos. Espero que estén muy bien, que todos estemos muy bien, que el Señor nos esté ayudando, que la paz del Señor siempre nos esté protegiendo para que tengamos el reposo, tengamos la fidelidad en Cristo Jesús y podamos seguir caminando. Quiero dejarles un cántico y después del cántico vamos a ingresar o vamos a comenzar el estudio de esta tarde. Canto número 48. Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz por él.
Gracias, hermanos, por esperar allí, por ingresar. Vamos a comenzar el estudio de esta tarde. Gracias al Señor que nos da la oportunidad de tener la Biblia. Quiero invitarle que si usted aún no tiene la Biblia en sus manos, pueda ir a cogerla, buscarla, y que usted puede estar conmigo en este momento, que vamos a iniciar el estudio de la palabra de Dios. Quiero invitarle para que vayamos a Mateo capítulo 25. Estamos estudiando estos eventos de Jesucristo cuando está en Jerusalén. Y vamos a estar estudiando este capítulo, varias cosas importantes allí, porque Jesucristo está hablando allí acerca de la destrucción de Jerusalén, acerca de la fidelidad, de la constancia, de la segunda venida, pero también viene hablando acerca de otras ilustraciones. Parábolas son ilustraciones, parábolas es lo que él utiliza para dar la enseñanza, para que estos judíos, para que estos escribas, para que los discípulos de él mismo entendieran y pues así siguieran adelante perseverando. Mateo capítulo 25 es el capítulo que vamos a estar estudiando hoy. Quiero invitarles para que ingresen allí, para que busquen allí el Nuevo Testamento, Mateo 25, y vamos a comenzar a leer los versículos del 1 hasta el versículo 46, y después vamos a estar mirando allí estos versículos como lo estamos haciendo con los estudios pasados. Recuerde que ya Jesucristo está llegando. Está en el día, según algunos comentaristas, este es un día miércoles ya terminando, inclusive para llegar al día jueves, en el cual el jueves es cuando inclusive en la mañana llega inclusive allí los fariseos cuando le hacen la propuesta a Judas, y Judas inclusive pues acepta, y en las horas de la noche pasa lo sucedido, de que van por Jesucristo allí en el monte de los Olivos. Vamos entonces a leer los versículos del 1 hasta el versículo 46 y después vamos a mirando allí varias cosas. Dice, hay un título allí, Parábola de las 10 vírgenes. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a dejar por ahí, vamos a después seguir leyendo los otros versículos, porque es importante lo que nos dice esta parábola. Acerca de que Jesucristo está yendo camino hacia el monte, pero inclusive Jesucristo aún sigue predicando. Él comienza a predicar desde el capítulo 24 más antes, y entonces acá en el capítulo 25 va a estar diciendo cosas muy importantes. Esta parábola es muy utilizada también en la iglesia, la hemos predicado, la hemos utilizado para nuestras predicaciones, sermones, estudios, devocionales, e inclusive cuando hemos ido a evangelizar a alguien. Las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y el juicio. Hay varias cosas allí, pero vamos a mirar las 10 vírgenes primero. Entonces el reino de los cielos será semejante. Ahí Jesucristo está utilizando algo muy interesante. Está hablando algo para futuro. Está hablando inclusive ahí después de que se establezca el reino, después de que se establezca la iglesia, porque recuerde que él está hablando allí acerca de lo que él va a hacer, va a ser crucificado. Pero entonces, así como cuando dice acá, allá en capítulo 16, cuando le dice a Pedro que en la cabeza, o sea, en él mismo establecerá la iglesia o el reino, o que la llave del reino se las entregaría a Pedro. Entonces acá se está hablando, dice, entonces el reino de los cielos será semejante. Está hablando inclusive para algo que va a pasar, y algo es muy interesante allí.
que Jesucristo está tomando allí el reino en una semejanza, y en esa semejanza inclusive de 10 vírgenes. Jesús aún está en el monte de los Olivos en camino a Betania. Esta es una continuación del discurso de sus discípulos registrado en el capítulo 24. Aún estamos en la última semana de su ministerio terrenal. Entonces es una palabra significante en esta conexión. Tiene referencia al tiempo de la venida repentina de Jesucristo. Ya no habla de la destrucción de Jerusalén, pero dirige su atención más allá a su segunda venida y al juicio final. En esa solemne hora decisiva habrá un escenario en la vida terrenal y el destino de todos los discípulos de Jesús, que es bien ilustrada por la parábola de las 10 vírgenes. Estas escenas pertenecen al reino de los cielos, una frase usada con frecuencia por Mateo. Apuntan a los ganadores del reino, galardones del reino. Los discípulos habían preguntado a Jesús en cuanto a su venida, y ahora en cierto detalle será como las vírgenes que esperan de noche para la venida del esposo para recibir a la novia. Es como inclusive hablando esa pregunta que ellos le habían dicho, sus discípulos. Pero Jesucristo inclusive está dando la respuesta allí. Entonces estamos hablando allí de Jesucristo, quien les está diciendo de que él sellaría el pacto de Moisés, ese pacto de la ley mosaica, para abrir un nuevo pacto acerca de la salvación, del reino, de la iglesia, y que inclusive después volvería a tomar ese reino, a tomar esa iglesia, a tomar inclusive a la esposa. Recuerde que la iglesia es inclusive muy ilustrada como la esposa. Y esa palabra virgen es muy interesante allí, que después vamos a mirar. 10 vírgenes, habla acerca de la palabra 10. Ese número 10, inclusive algunas personas han hablado acerca de que representa los 5 sentidos, que una clase de 5 está preparada y la otra clase de 5 no está preparada, es lo que dicen algunas personas. El número 10, como el número 7, como el número 12 y como otros números, hablan en la palabra de Dios como números simbólicos, números que hacen referencia. Puede ser al pueblo de Dios, puede ser a las tribus, puede ser inclusive al real sacerdocio, o también hablando de las multitudes, de todo lo que representa la iglesia en el mundo entero. Al juicio. Hay 2 clases de vírgenes representadas en esta parábola. Los casamientos judíos y las fiestas que seguían eran celebrados de noche. Los recién casados iban de la casa a la novia en procesión al anochecer, acompañados por los asistentes con antorchas para alumbrar el camino. Mire lo que hacían allí cuando hacían el ritual de las bodas. Esto era según la ley mosaica. Otro partido los encontraba con antorchas y los acompañaba a la casa del esposo, en donde la fiesta estaba preparada. O sea, se necesitaban antorchas, se necesitaba luz. Las lámparas eran entonces hechas como antorchas, hablando del punto allí, cierto, se necesitaba la luz porque caminaban en medio de la noche, pero necesitaban llegar hasta la casa, y por eso hacían lo de las antorchas. Eran hechas al atar un rollo de lienzo y se colocaba dentro de un molde de cobre o de losa fijado a un mango de madera. Contenía muy poco aceite y de vez en cuando el lienzo tenía que ser suplido con aceite fresco de otro vaso que se llevaba en la otra mano. Es como igualmente en el tiempo, no sé si de pronto les tocaría, pero acá en Colombia, en la época por allá de los 80, 70, de los 60, había lo que acá uno utiliza, por ejemplo, en sus casas, lo que es un fogón para calentar sus arepas o hacer su comida. Acá en Colombia se utilizó un tiempo un fogón de petróleo y se utilizaba el petróleo, pero inclusive tenía que tenerse más para que no se apagase la luz, para que no se apagase inclusive allí el fogón. Entonces eso era como la ilustración que se está mostrando acá. Se necesitaba tener petróleo para echarle allí al fogón para que no se apagase, porque se estaba haciendo la comida. En esta parábola el novio acompañado por sus amigos, los hijos de la recámara de la novia, iba de noche a la residencia de su novia y la traía con pompa y alegría a su propia casa. Ella era acompañada por sus jóvenes compañeras.
eran vírgenes. En algún punto en el camino otro grupo de vírgenes esperaba para unirse a la procesión y compartir en las felices festividades. Esta espera involucraba la vigilia y la preparación con sus lámparas prendidas. Esto era inclusive allí lo que necesitaban ellas esperar, porque era algo muy esperado, era algo que para ellos era muy especial, hablando de lo que eran los matrimonios, hablando de lo que el esposo hacía, lo que la esposa inclusive también hacía para que el esposo llegase, o que el esposo inclusive hiciera llegar la esposa hasta el lugar donde eran las festividades y donde eran felices. Desde allí se necesitaba la preparación de las lámparas prendidas, necesitaban allí para poder llegar. Todas llevaban sus lámparas, pero 5 llevaron una cantidad adicional de aceite y las otras 5 no llevaron aceite adicional. Mientras que el esposo demoraba, cabecearon todas y se durmieron. Es decir, todas fueron vencidas por el sueño, aunque no se fueron a acostar para ya pasar la noche. A la medianoche se anunció que el esposo se acercaba y nadie entonces lo esperaba, porque todos dormían. Las 5 vírgenes sensatas estaban listas para unirse a la procesión, pero las 5 insensatas no estaban de ninguna manera. Dormían mientras que su hora de preparación estaba pasando. Mire lo que dice allí. Esto era algo que se hacía en el Antiguo Testamento o en el tiempo judío, los rituales cuando se casaban. Y por eso Jesucristo utiliza allí estas 10 vírgenes, o utiliza 10 vírgenes, que era lo que hacían estas vírgenes cuando iban a alguien se casaba, cuando la mujer virgen inclusive se casaba, pues acompañaban y la acompañaban con lámparas para poder llegar al lugar donde el esposo le iba a llevar, para estar allí feliz. Pero entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. El punto allí es lo que nos dice, donde dice allí que se levantaron, o que inclusive se escuchó, dice el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Las lámparas eran arregladas al quitar la encostradura de las mechas y al ponerles aceite fresco. Las vírgenes insensatas pidieron a las otras suplirles con aceite, puesto que sus lámparas se apagan. O sea, estaban esperando, pero cabecearon. Entonces, como tenían sus lámparas prendidas, entonces cuando se levantaron, vieron que se estaban apagando. Las que tenían aceite fresco les pusieron para que nuevamente alumbrasen, pero las otras se les estaba apagando, dice acá. Pero las sensatas rehusaron porque no tenían suficiente para sí mismas y para otras, y sugirieron que fueran a comprar suficiente aceite para sus lámparas. Ellas tenían aceite para las lámparas de ellas, suficiente para ese ritual, para lo que iban a hacer allí con la esposa y el esposo en el casamiento. Las vírgenes insensatas fueron para comprar aceite y la procesión del esposo vino y pasó de largo antes de que las 5 vírgenes insensatas regresaran con el aceite. El esposo vino a su casa y los que estaban preparados y presentes entraron con él y se cerró la puerta. Un poco después vinieron las 5 vírgenes insensatas y pidieron entrada, pero recibieron la respuesta: no os conozco. No se les dio entrada. Después de que las puertas fueron cerradas, ya no hubo entrada. No os conozco. Es una manera enfática de sellar la condenación de las vírgenes insensatas. No les había importado la fiesta lo suficiente como para hacer la preparación acostumbrada, y ahora el esposo expresa su ignorancia en cuanto a ellas. Habían perdido la felicidad de su fiesta. Los que no conocen a Cristo aquí, Él no los reconocerá en el más allá. El no ser reconocido o el no ser conocido por Él es ser rechazado por Él. Hay abundantes oportunidades e invitaciones constantes para entrar al reino, pero llega un tiempo cuando ya es demasiado tarde para entrar. Cerramos la puerta contra nosotros mismos a ser negligentes en nuestra preparación para entrar. Jesús saca su propia conclusión y dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
Los cristianos son como las vírgenes al esperar por la venida de Cristo en una noche larga de inseguridad. De la hora de aquel evento no pueden saber nada, no sabemos cuándo. Por lo tanto hay que estar preparado todo el tiempo, a todo tiempo. Velamos al servir al Señor fielmente, como si Él estuviera viendo sobre nosotros. Velamos al estar con cuidado contra cada tentación y peligro. Velar es un estado de preparación. La advertencia de velar nos lleva a imitar a las 5 vírgenes sensatas y de tomar la advertencia del destino de las 5 vírgenes insensatas. Siempre hay un punto o dos en una parábola que ilustran la verdad que ha de ser enseñada. Cuando se enseña más de lo que es propuesto por la ilustración, se enseña falsedad y no la verdad. La exhortación final de esta parábola muestra claramente que la lección es que los que profesan ser discípulos deben de velar, esperar y estar listos para recibirle cuando Él venga. No hay que esperar hasta que Él venga para prepararse, mientras que ellos se están preparando para entrar a su reino eterno, con los que ya están preparados y listos para gozar de las ricas bendiciones preparados para ellos. Los otros que han esperado hasta su venida para prepararse no serán admitidos. No os conozco, dice Cristo. Nunca di mi aprobación. Si alguien enseña algo más que esto, solo muestra cómo los hombres tuercen, torturan y pervierten la palabra de Dios para aprobar una teoría propia. Muestra que son mucho más celosos para mantener sus propias teorías en vez de hacerlo con la integridad de la palabra de Dios y de su enseñanza. Puntos interesantes de acá, de esta parábola, nos enseña mucho para nosotros como cristianos, como cristianas. Hablando del punto donde dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Es importante acá, o sea que tienen algo para recibir al esposo, o sea que está hablando de que son 10 vírgenes. La relación es muy interesante porque los cristianos y cristianas tenemos ya cómo recibir al Señor. Recuerde que tenemos el sello del Espíritu Santo. Somos cristianos y cristianas. Tenemos inclusive la armadura de Dios. Tenemos las bendiciones y tenemos el reconocimiento de Dios de ser sus hijos para presentarnos. Somos como esas vírgenes. El punto interesante es que Jesucristo utiliza acerca de la fidelidad de sus discípulos, acerca de la fidelidad de los cristianos hoy en día y cristianas, hablando de 5 sensatas y 5 insensatas, o 5 prudentes y 5 imprudentes, que es el punto más interesante que Jesucristo nos viene hablando de la segunda venida, hablando de todo lo que va a pasar desde el momento que usted y yo somos cristianos, cuando hemos sido bajados a las aguas del bautismo, hasta cuando venga Jesucristo, porque inclusive en ese recorrido y en ese caminar como lo hacían las vírgenes, hasta llegar hasta allí, hasta el marido, hasta llevar la esposa inclusive hasta allí, hasta donde está el marido, cuando llega, y que inclusive les dice, aquí viene el esposo, salí a recibirle, e inclusive es el caminar del cristiano, en esta vida, en este mundo. No sabemos cuánto tiempo tiene usted como cristiano, como cristiana. Mucha gente se jacta de tener 30, 40 años, 50 años, 20, 10 años. Pero lo más importante es la fidelidad. Lo más importante es que Cristo nos está recordando acá acerca de lo que va a pasar para ellos. Les está hablando acerca de que Él va a sellar la ley mosaica. Una ley la cual no les da perdón de pecado, la cual no les da salvación. Y que inclusive les va a traer perdón a través de la nueva ley. Que inclusive va a establecer un reino en el cual todos los discípulos, todos los que le siguen a Él, cristianos y cristianas, van a estar allí. Y que es la representación de la esposa, que es la iglesia, que es bien interesante. Pero entonces dice allí que salieron a recibir al esposo. Es un punto muy interesante porque dice la Biblia de que Jesucristo va a venir y la representación es como esposo, dice la palabra de Dios. Quiero inclusive recordar este punto, mirando el libro de los Efesios, el libro de los Efesios capítulo 5. Quiero mirar allí lo que nos dice la Biblia, el apóstol Pablo, cuando recuerda inclusive esta ilustración que utiliza Jesucristo. El apóstol Pablo recuerda también a los hermanos en Éfeso acerca de lo que Jesucristo ya haya dicho. En capítulo 5, versículo 23 en adelante dice:
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Miren ustedes lo importante que dice allí. Jesucristo está utilizando la iglesia como una esposa, la cual va a entregar al esposo. Estamos hablando a Dios. Y es un punto muy interesante. Por eso entonces dice allí que se van a recibir al esposo cuando Jesucristo venga. Cuando venga inclusive al juicio. La iglesia es la representación de la esposa. ¿Cómo estará? ¿Cómo estamos en este momento? Hablando de la fidelidad. Hablando de ser cristianos y cristianas. Hay 5 sensatas, 5 insensatas. Pero dice el versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. O sea que lo que nos dice acá Jesucristo, o lo que dice Jesucristo es que, inclusive que después del establecimiento del reino, después de que inclusive tuviesen las bendiciones, entonces por el tiempo que ellos van a peregrinar, por el tiempo inclusive que van a estar en el mundo, e inclusive en ese tiempo habrán 5 que son prudentes. Eso se está hablando de un número simbólico. Ese 5 no es 5 personas, sino que se está hablando de los fieles, y 5 insensatas, de los infieles. Dentro de la iglesia, recuerde que por eso dice el reino de los cielos. Estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de la fidelidad de los cristianos y cristianas. Y el punto interesante es ese. Entonces dice, hay 5 insensatas y 5 sensatas. Entonces lo que nos dice acá es que dentro de la iglesia pueden haber hermanos muy fieles, o pueden haber hermanos muy infieles, pueden haber hermanos muy fuertes, como pueden haber hermanos muy débiles. Pero inclusive está diciendo por qué son fuertes y por qué son débiles, por qué podemos ser fieles y por qué podemos ser infieles. Y eso lo sigue diciendo en los versículos posteriores. Dice el versículo 3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. El punto interesante acá es que las insensatas, mire, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué pasa con los insensatos en la iglesia? ¿Qué pasa con los hipócritas en la iglesia? ¿Qué pasa con los malos cristianos y malas cristianas? Mucha gente, muchos cristianos piensan que solamente por meramente haber bajado las aguas del bautismo, por esto inclusive van a ser cubiertos, o por eso inclusive van a ser salvos. Muchos cristianos piensan que inclusive porque no se están reuniendo el primer día de la semana, o no se están reuniendo con la iglesia, o orando, o leyendo la Biblia, o practicando la voluntad de Dios, piensan inclusive que cuando venga Cristo, por solamente haber sido bautizados van a ir al cielo. Piensan que inclusive que porque han pecado, porque siguen pecando, y entonces que pecan y pueden pedir perdón a Dios, entonces por eso van a ser salvos. Eso es un pensamiento. Eso es lo que muchos cristianos y cristianas creen. ¿Por qué? Por la infidelidad, por no consagrarse, por no consagrarnos, no hay consagración, no hay oración, porque no se está actuando sinceramente, porque no se está actuando para glorificar a Dios y a Cristo, porque no se está actuando para edificar la iglesia, porque no se está actuando para buscar las provisiones de Dios, para buscar las bendiciones de Dios, para buscar el cielo, para buscar ir allí hasta el final, para vencer, porque se está hablando de que es en ese caminar, es en este peregrinaje que estamos acá. Pueden haber dentro de la iglesia insensatos, imprudentes. Y dice allí, tomando sus lámparas. Pueden estar allí. Pueden inclusive estar allí recibiendo de la palabra de Dios. Orando. Pero ¿qué dice la Biblia? No tomaron consigo aceite. Entonces el punto es que cuando se dice aceite es no tener fuerza. Cuando se dice aceite acá representando la nuestra vida, es que no hay allí como esmero. Es que no hay allí inclusive
poder, es que no hay allí inclusive un trabajo, es que allí no hay fidelidad, es que no hay allí inclusive una constancia de orar, de estudiar la Biblia, de predicar, de evangelizar, de inclusive animarse los unos a los otros, de mostrar el testimonio, de confiar en el Señor, de esperar en el Señor. Cosas como esas. Entonces mire lo que se muestra allí, en estos puntos que nos está hablando Jesucristo. Dice, no tomaron consigo aceite, hermanos y hermanas. Cuando nos falta aceite, cuando nos falta que el Espíritu Santo se fortalezca, recuerde los frutos del Espíritu Santo, recuerde la armadura de Dios, no tenemos eso tan fuerte, entonces van a llegar los dardos y inclusive van a hacer mucho daño al cristiano y la cristiana. Van a estar desanimados, vamos a estar desanimados, vamos a quedarnos en casa los días de reunión, vamos a estar inclusive yéndonos por un pensamiento y al final solamente por pensar de que estamos en la iglesia o que estamos sentados allí, entonces vamos a ser salvos. Pero inclusive dice aquí la Biblia, no tomaron consigo aceite, un pensamiento, pensaron ellas que con el aceite que tenían era suficiente. Muchas veces pensamos que solamente por haber sido bautizados o porque inclusive llevamos mucho tiempo en la iglesia con los problemas, con las dificultades, practicando pecados, poniendo problemas siempre. Yo inclusive he visto en el tiempo, y me da mucha tristeza porque he visto hermanos y hermanas que llevan mucho tiempo en la iglesia y que no cambian su mal genio y que no cambian, por ejemplo, sus malas palabras, que siempre, por ejemplo, en las fechas que uno llama especiales, están tomando, están bailando, están utilizando cosas que a Dios no le agrada. ¿Pero por qué será? Porque no hay fuerza, porque no hay aceite, porque hay inconstancia, porque no hay amor hacia Cristo, hacia Dios, a las promesas, al cielo. Pues dice, no tomaron consigo aceite, pero dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Lo que nos dice la Biblia es que también usted y yo podemos ser prudente o imprudente, podemos ser fiel o infiel, sensato o insensato. Dice allí, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Entonces está hablando allí acerca del estar listos, del estar preparados. Recuerde que estábamos hablando ahorita de que muchas veces comenzamos a prepararnos. Es ya estar preparados. Es inclusive que si Cristo viene ya, estar preparados para ir al cielo. No pensar como los jóvenes que dicen, cuando tenga 30 me bautizo, cuando tenga 30 cambios obedezco, respeto a mis padres, cuando tenga 30 años inclusive pues voy a la iglesia. No pensar eso, no pensar inclusive que cuando venga Cristo, cuando inclusive esté en la enfermedad, o cuando inclusive esté sin trabajo, o cuando mi esposa me abandone, o mis hijos me abandonen, o cuando esté inclusive en un hospital, o entonces cuando me entrego a Dios. No pensar en eso, y no pensar en seguir adelante, porque dice ahí, tenemos suficiente aceite, podemos orar, podemos inclusive leer la Biblia, consagrarnos, practicar los mandamientos, reunirnos con la iglesia, evangelizar. Y son bendiciones muy excelentísimas. Son bendiciones que el Señor nos ofrece cuando practicamos, cuando obedecemos. Y por eso está hablando acá. A ese tiempo futuro para estas personas que van a ser parte de la iglesia. Para cuando llegue Cristo, es que no sabemos, sea hoy, sea mañana, sea ya. Pero dice que juntamente, dice, tomaron aceite en sus vasijas. Las otras dice que tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Ellas tenían inclusive en sus vasijas tenían aceite. Pero entonces dice allí por un tiempo. Y también en el versículo 4, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea que esta gente, estas personas o esta representación de las 5 prudentes vírgenes dice que tomaron, inclusive tenían aceite, tenían su mecha prendida, pero tomaron inclusive aceite para cuando la mecha se comenzara a apagar. Y lo importante es eso. Nosotros tenemos la fuerza y la ayuda de parte de Dios. Hay tristezas, hay dificultades, hay problemas, hay adversidades. Tenemos esa mecha, pero eso inclusive es bueno estar preparado. Tener inclusive fuerza, tener inclusive allí fe. Tener inclusive amor allí para que cuando vengan los desánimos, las adversidades, entonces ese aceite que tenemos allí, entonces comiencen nuevamente a encender esa mecha, a encender la luz para que sigamos adelante y no
vayamos atrás y no nos quedemos como las imprudentes. Dice el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Acá la representación es un tiempo. Acá inclusive Jesucristo lo utiliza cuando el esposo se ha desmorado. Inclusive pues en el tiempo antiguo pasaba eso de que inclusive muchas veces por lo de los rituales, por lo que hacían los judíos, inclusive se tardaban un tiempo el esposo, pero inclusive por eso ellas necesitaban tener más aceite para, inclusive cuando se tardase, ellas tener allí, estar preparadas con la aceite, con la lámpara prendida para seguir allí el ritual que se hacía. Pero dice la Biblia acá que se tardaron. El punto es que Jesucristo está hablando acá más de 2500 años atrás acerca de la venida del esposo, esa representación del mismo, esa representación inclusive de Cristo, del juez. Muchas personas han dicho acerca de la segunda venida, como lo decíamos en la clase anterior. Muchas personas le han colocado fechas a esa segunda venida. Muchas personas solamente se han burlado diciendo de que les han prometido la segunda venida desde la niñez y aún están en la ancianidad y no ha llegado Cristo. Muchas personas inclusive se burlan en cuanto a esto. Pero lo cierto es que Jesucristo, el esposo, vendrá. No sabemos cuándo, pero lo importante es estar preparados, estar preparadas. Y por eso lo que nos habla la Biblia es del reino. Se nos habla de que ya estamos en el reino que es la iglesia. Y por eso dice que el reino de los cielos. Recuerde que es el reino de los cielos porque la iglesia es del cielo. No es de la tierra, es del cielo. Pero dice que, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó. Esa parte de dormir es muy interesante. La parte de dormir, inclusive, es porque, como decíamos ahorita, podemos tener inclusive desánimos. Pero mire lo que pasa en el versículo 6. ¿Qué pasa cuando hay un desánimo y cuando se tiene fuerza? Pero cuando no se tiene fuerza. Yo le he colocado, y no sé si de pronto en sus países hay personas o hermanos o hermanas que les gusta de pronto levantar pesas o conocen lo que son pesas para hacer ejercicio. Acá en Colombia conozco muchos hermanos que utilizan las pesas, inclusive este siervo también alza pesas. Y yo la ilustración que he puesto es que si de pronto uno mismo cuando está levantando unas pesas comienza a levantar unas pesas, por ejemplo, de 50 kilos en una sola mano, pero si usted no ha comenzado primero a levantar una de 10, 15 kilos, pues cuando vaya a levantar de una vez 50 kilos, su mano se va a caer, no va a poder levantarla porque no tiene suficiente fuerza. Mientras que si usted comienza de 10 en 10, llega al momento que usted tiene la fuerza o no tiene la fuerza para levantar 50 kilos. Pero entonces comenzó a hacer ejercicio con una de 10, con una de 5. Muchas personas se quieren inclusive cuando llega la tormenta, llegan los problemas y que no hay fuerza, no se es capaz de resistir porque no se tiene la fuerza para inclusive resistir esa prueba, para resistir inclusive esa tentación y pasarla, porque no hay fuerza, porque es como cuando le ponen a usted la pesa de 50 kilos pero que nunca ha levantado una pesa. Y está el punto allí. Entonces yo hago la ilustración es porque muchas veces pasa eso. Solamente por pensar que somos cristianos, solamente por pensar que bueno, hemos sido bajados a las aguas del bautismo y conocemos de que tenemos el Espíritu Santo y conocemos de que tenemos el sello del Espíritu Santo y conocemos de que tenemos los frutos del Espíritu Santo y conocemos que el Espíritu Santo nos guía, intercede por nosotros, conocemos de que Jesucristo nos ayuda, quien es la cabeza, conocemos de que Jesucristo nos guía y nos ayuda. Pero no buscamos fuerza, pero no nos consagramos, pero no asistimos a las congregaciones, no nos reunimos con nuestros hermanos, no oramos, no estudiamos la Biblia. ¿Y qué pasa todo eso? Eso son promesas, pero si no tomamos la fuerza, ¿qué pasa si usted comienza, como decíamos ahorita, a levantar, por ejemplo, usted puede levantar a una persona inclusive puede llegar a levantar hasta 2 o 3 veces el peso que usted pesa o yo peso, pero inclusive eso es de comenzar a ejercitar el cuerpo, comenzar a ejercitar su fuerza. Y llega al punto de que usted va a poder levantar una pesa de 50, 60, 70 kilos, pero comenzó con una de 5, con 10. Comenzó inclusive a fortalecer su cuerpo, comenzó inclusive a comer una alimentación
balanceada para poder levantar estos kilos también. Pasa inclusive, la otra ilustración es cuando usted mira en el libro de los Proverbios, cuando Salomón utiliza la hormiga en el capítulo 6. Dice que la ilustración es la comparación con el perezoso, donde le dice de que mira perezoso la hormiga, cómo inclusive prepara el alimento en el verano para que cuando llegue el invierno inclusive pues no sale, porque si sale en el invierno pues va a ser matada, inclusive no va a poder conseguir su alimento, porque está la lluvia y porque las hormigas son muy pequeñas. Pero entonces la ilustración es muy interesante porque ellas preparan su comida antes que llegue la turbulencia. Entonces, si nosotros nos preparamos, si nosotros buscamos de Dios fuerza, buscamos las bendiciones que tenemos en la Biblia, entonces vamos a poder estar preparados para cuando venga la turbulencia y sobre todo para cuando venga el esposo que es Cristo y poder ir al cielo, que es donde todos queremos ir. El versículo, miremos lo que dice el versículo 6, dice: y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirlo, el clamor, el llamado. Dice en la Biblia, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4:17 dice que Jesucristo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Vendrá a tocar la trompeta, vendrá a decir, es hora. Dice la misma Biblia acá en el capítulo 24 que los mismos ángeles van a recoger de los 4 confines de la tierra a todas las personas, a todos para ser juzgados. Entonces dice que aquí viene el esposo, salí a recibirle. ¿Cuándo llegará el esposo? Nosotros no sabemos. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser ya. Lo importante es que lo que nos dice la palabra de Dios, la parábola, es en cuanto a la preparación, es en cuanto a lo que tenemos para poder ir al cielo. Lo que usted tiene, lo que yo tengo. Recuerde, las lámparas con aceite o sin aceite. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, mire. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. El punto acá es que inclusive a veces se piensa, y yo lo escucho de personas que son cristianas y que piensan inclusive de que los seres queridos pueden ser salvos por lo que ellos están haciendo. Y lo cierto es que la Biblia nos dice que cada persona dará juicio, o inclusive cada persona se presentará ante el tribunal de Cristo para inclusive presentar lo que hizo mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso lo dice en la carta a los Corintios, que inclusive es bueno también leerlo. Vamos a mirar ese versículo. Esto está en Corintios, déjeme llegar allí y le digo, porque no me acuerdo muy bien si es la primera o segunda carta a los Corintios, entonces por eso quiero buscarlo para llevarlos hasta allí. Segunda de Corintios 5:10, es allí el texto. Segunda de Corintios 5:10 nos dice acerca de este punto. Dice la Biblia en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 10, sí: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces es importante lo que dice allí. Dice el versículo 8 de Mateo 25: dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, es más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. El punto acá es la responsabilidad de lo que cada uno sabe. La responsabilidad, por ejemplo, de lo que sabemos de que Jesucristo vendrá. La responsabilidad de usted ser cristiano, de yo ser cristiano o cristiana, de lo que usted le ha dado, de lo que me han dado a mí. Dice esta Biblia, la palabra de Dios dice que ellas eran vírgenes y que tenían sus lámparas y que tenían aceite. Nosotros somos limpios en Cristo Jesús. Recuerde que una persona virgen es porque no ha sido tocado. Una mujer virgen es porque no ha sido tocada, porque es pura. Y por eso inclusive la palabra de Dios nos dice en cuanto al matrimonio que por eso inclusive tanto hombre y mujer deben ser vírgenes. Porque se habla de la pureza, porque se habla inclusive de lo que va a hacer allí, es un pacto. Esa palabra virgen es la representación del cristiano santo, de lo que habla inclusive el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 1, versículo 11 hasta el versículo 15 y 16, hablando de ser santos. Es la parte inclusive de la responsabilidad, de lo que usted tiene, de lo que yo tengo y por lo que vamos a dar cara,
por lo que inclusive vamos a estar allí respondiendo por las bendiciones. Por eso inclusive en el versículo 14 viene hablando de lo que ya se nos ha dado, de los talentos, de las bendiciones. Pero estamos hablando de lo que tenemos, estamos hablando del aceite, estamos hablando del Espíritu Santo, la fuerza, estamos hablando de esas bendiciones, de la responsabilidad suya y la mía. Es una responsabilidad personal. Dice el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Interesante allí. Con él a las bodas. Ese matrimonio. Y se cerró la puerta. Cuando se habla de que se cerró la puerta, inclusive se habla la ilustración inclusive como cuando el arca de Noé. ¿Se acuerdan de eso? O cuando Lot salió con sus hijas y que inclusive salieron de la ciudad y que la ciudad fue destruida. O inclusive cuando se cerró la puerta en el arca y que llegó el diluvio. El punto es que también dice que en ese día Jesucristo va inclusive a cerrar la puerta y que no va a haber la oportunidad de la salvación para las personas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. ¿Recuerda lo que pasó allí? Están tocando la puerta allá en el barco, en el arca. Nadie puede. Recuerde lo que en la ciudad, gente quiere salir, la gente quiere buscar cómo salir de allí, pero no salió. ¿Recuerda eso? El punto interesante acá dice: ábrenos, la súplica. Y el punto interesante es que aunque muchas personas cuando han tergiversado la Biblia, cuando la tergiversan o cuando la cambian, muchas teorías humanas dicen de que una persona se puede arrepentir en el último minuto, que una persona se puede arrepentir inclusive cuando se está muriendo. Esas son teorías humanas. Dice la palabra de Dios de que hay un tiempo en el cual Dios, Jesucristo, está dando a usted y a mí para que seamos fieles, para que seamos salvos y sobre todo para que podamos ir al cielo. Y aquí está la invitación para nuestros amigos y amigas que están escuchándonos. Usted puede ser salvo, usted puede ser salvo. Usted puede inclusive ingresar al reino de los cielos, ingresar al reino de Cristo que es la iglesia, para que tenga las bendiciones en Cristo, para que podamos ir al cielo, que es lo que Él quiere. Que todos los seres humanos en este planeta Tierra seamos salvos y salvas. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Acá está el punto. Esa palabra no os conozco la utiliza también el mismo Mateo allí en 7 versículo 23, donde dice: apartados de mí, hacedores de maldad, o no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nuevamente la palabra velad. O sea que ya tenemos las virtudes, las bendiciones. Recuerde que se está hablando para cuando se estableciese la iglesia allí. Se está hablando inclusive para estos discípulos que están escuchando, judíos, escribas, recuerde, herodianos, saduceos, todas estas personas están escuchando. Y se está escuchando la predicación de la palabra de Dios, de que iba a haber un fin de una ley, el fin de la ley mosaica que iba a ser clavada, para abrir una nueva ley que es la de él mismo, de Cristo, para la salvación, y que nuevamente iba a venir para cumplir ese pacto, que el pacto es que todos vamos a ir al cielo, el pacto es que vamos a estar en la eternidad. Por eso el escritor, el apóstol Pablo, escribe en los Filipenses, el capítulo 3 en el versículo 20, habla acerca de una ciudadanía, habla acerca inclusive de unas características que tiene el cristiano y la cristiana, habla acerca de lo que ya no es, un mundano, un inconverso, un hijo de Satanás, sino la representación, sino la característica, sino lo que ahora es, que es un hijo y una hija de Dios. Cuando habla de una ciudadanía, cuando dice de lo que usted tiene. Quiero invitarles a que lean ese texto. Filipenses 3:20, habla acerca de la ciudadanía, habla acerca de dónde vamos a ir el cristiano y la cristiana. Quiero dejarle con el punto de velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos el momento, cuando venga Cristo, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser ya. Pero el punto interesante es velar, para que podamos perseverar, para que podamos ganar la corona de vida, para que podamos ser salvos. Vamos a quedar por ahí, gracias a nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigos que ingresaron allí a la página web Mensaje de Amor para Salvación. Gracias a usted por ingresar.
Para nosotros es muy interesante que usted ingrese. Si tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que no haya entendido, puede colocarlo allí también. Recuerde que tenemos el blog de mensaje de amor para salvación para que ingrese allí. También si tiene alguna oración la puede colocar allí para que los hermanos, para que las podamos orar todos por usted, por su familia, por los hermanos del mundo entero. Por lo tanto, quiero pedir oración por este siervo, por mi familia Avendaño, para que el Señor me ayude, me utilice de la mejor manera, me dé más capacidades para que me ayude a practicar más los talentos y para que también me ayude con un sostenimiento para trabajar a tiempo completo, para que así solamente me pueda dedicar sino en la obra de Dios, que es lo que es el deseo de este siervo. Saludos a mis hermanos y hermanas, saludos a todos los que estén en cualquier parte del mundo. Recuerde el programa, tenemos nuevamente el día lunes, estaremos viendo nuevamente el día lunes de 3 hora colombiana a las 4 de la tarde para que ingrese allí, para que inclusive podamos ser edificados con la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Queremos orar y queremos dejar un himno para esta tarde. Un abrazo fraternal, un ósculo santo y un apretón de manos les envío desde acá, desde Colombia, hasta donde usted esté. Feliz tarde, feliz semana. Dios nos guarde y nos ayude. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos la oportunidad de tener la Biblia para ser edificados por ella. Gracias porque nos muestra en estas hojas las palabras, estos eventos de su Hijo Cristo, lo cual Él mismo hizo para nuestra salvación, lo cual Él hizo para que nosotros pudiésemos estar en este reino, en esta iglesia, en esa casa que Él mismo construyó, que es arquitecto de ella, para que podamos ingresar solamente cuando nos arrepentimos, solamente cuando confesamos el nombre de su Hijo Cristo, solamente cuando somos bautizados para perdón de los pecados, cuando somos añadidos a la iglesia, tenemos las bendiciones en lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias por ayudarnos a perseverar, a ser fieles, a luchar. Le rogamos que nos siga ayudando, que nos dé fuerza, poder, que nos fortalezca los frutos del Espíritu Santo, nos dé más fe, que nos la aumente Dios, que nos ayude con la sabiduría de la celestial, que nos ayude para que practiquemos sus mandamientos en nuestra vida, ser luces, perseverar y luchar, para que podamos estar preparados, tener fuerza, tener esta lámpara llena de aceite, llena de lo que es la parte espiritual, para que cuando lleguen las turbulencias, tener nuevamente, cargarla, tenerla de aceite allí y seguir perseverando hasta cuando venga el esposo, hasta que venga su Hijo Jesucristo. Gracias por esta tarde, gracias por mis hermanos y hermanas que ingresaron, a los amigos y amigas que ingresaron a la página web. En su Hijo Cristo oramos, en su Hijo Cristo rogamos y suplicamos todas estas cosas. Amén. Quedamos con un himno nuevamente. Gracias, feliz tarde, que Dios nos bendiga, nos guarde, nos ayude en todo lo que necesitemos para que podamos seguir adelante. Canto número 106. Cristo es mi dulce Salvador. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme en su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador y amigo fiel. Consolador, amigo fiel es Jesús.